Sociedad jurídica. ¿Qué es una sociedad jurídica? Contrato por el cual dos o más personas deciden ponerse alguna cosa en común para repartirse los beneficios, las ganancias o las pérdidas que de ellos se sigan. ¿Cómo se constituye una empresa jurídica? Primero, búsqueda y reserva de nombre. Segundo, elaboración de la minuta de constitución de la empresa o sociedad. Tercero, aporte de capital. Cuarto, elaboración de escritura pública ante el notario. Quinto, inscripción de la empresa o sociedad en el registro de personas jurídicas de la SUNARP. Y sexto, inscripción de la RUS para persona jurídica. Sociedad comercial. ¿Qué es una sociedad comercial? Es una sociedad que tiene como objetivo la realización de actos de comercio o en general una actividad sujeta al derecho mercantil. ¿Cómo se constituye una sociedad comercial? Las sociedades pueden constituirse por escrituras públicas o documentos privados. Constitución por escritura pública. Se constituye por escritura pública cualquier tipo de societario, sociedades anónimas, las sociedades limitadas, las sociedades colectivas, sociedades en comandita simple y las sociedades en comandita por acciones. También se debe constituir por escritura pública las sociedades en las cuales se realice un aporte de bien inmueble como parte del aporte del capital social. Constitución por documento privado. El documento privado es aquel documento que no cumple los requisitos de los documentos públicos, es decir, es un documento que no ha sido elaborado por un funcionario público, ni ha habido intervención de este para su elaboración. Sociedad por acciones simplificadas. Dicha sociedad podrá constituirse por una o varias personas naturales o jurídicas, quienes solo serán responsables hasta el monto de sus respectivos aportes. Beneficios del tipo de sociedad SAS. Primero, los empresarios pueden beneficiarse de la limitación de la responsabilidad sin tener que acudir a la estructura de la sociedad anónima. La SAS no obliga al empresario a crear instancias como la junta directiva o cumplir con ciertos requisitos como la pluralidad de socios. Segundo, sociedad flexible y menos costosa para facilitar la realización de negocios y también para garantizar el crecimiento. Ventajas de sociedad por acciones simplificada. La SAS da la posibilidad a los empresarios de escoger las normas societarias que más convenga a sus intereses, lo que reafirma que se trata de una regulación flexible que se puede ajustar a los requerimientos del empresario. Otras ventajas que ofrece la referida sociedad es que el pago de los aportes pueden diferirse hasta por un plazo máximo de 2 años y no se exige una cuota o porcentaje mínimo inicial. Sociedad anónima. La sociedad anónima es una de las figuras más utilizadas en la constitución de empresas y está conformada por un número plural de socios que no puede ser menor a 5 socios y un máximo ilimitado, es decir, que mínimo debe tener 5 socios. Capital en la sociedad anónima. El capital de las sociedades anónimas se divide por acciones de igual valor y se representan por un título negociable. El capital de la sociedad anónima comprende el capital autorizado, suscrito y pagado. Al momento de constituir la empresa, se debe suscribir como mínimo el 50% del capital autorizado y pagarse como mínimo la tercera parte del capital suscrito. Constitución de la sociedad anónima. Requisitos. Primero, escritura pública. Segundo, registro de mercantil de la Cámara de Comercio. La razón social de este tipo de sociedad siempre debe estar procedida de la palabra sociedad anónima o de las letras SA. La falta de esta palabra en el contrato social hará a los administradores responsables de manera solidaria respecto a las operaciones que se realicen. Sociedad de responsabilidad limitada. ¿Qué es? Son un tipo de unión mercantil que es la responsabilidad de los socios. Está limitada hasta el momento del capital que cada uno aportó al momento al construir la compañía. Características de la sociedad de responsabilidad limitada.
Cantidad de socios: mínimo 2 y máximo 25 socios. Si por alguna circunstancia excede el número máximo permitido por la ley, deberá disolverse. Sin embargo, antes de proceder a la disolución, existen dos tipos de opciones, las cuales son: la sociedad pasaría a transformarse y adaptar otro tipo de sociedad. Por ejemplo, pasaría de ser sociedad de responsabilidad limitada a sociedad colectiva. Sociedad en comundita simple. ¿Qué es? Se debe disolver cuando su capital social se reduzca a la tercera parte o menos, o cuando desaparezca uno de sus tipos de socios, gestores o comanditarios. ¿Qué debo hacer para construir una sociedad en comundita simple? Primero, se debe hacer por medio de una escritura pública ante la notaría, la cual debe registrarse ante la Cámara de Comercio. Segundo, se debe pagar los derechos de inscripción y los impuestos correspondientes. Además, debe solicitar la inscripción ante RUT, Registro Único Tributario, de la sociedad ante la DIAN, y en el registro ante otras entidades, las que haya lugar, como la Secretaría, Planificación, entre otras. Tercero, se puede constituir mediante documento privado. Las sociedades de cualquier tipo que al momento de su constitución cuenten con menos de 10 trabajadores o con activos totales por el valor inferior de 500 microempresas. Características de sociedad en comunidad simple. Primero, constitución de la sociedad mediante escritura pública. Segundo, razón social. Se debe indicar el nombre de una o más de los socios gestores. Y si estos son muchos, basta con indicar solo uno. Tercero, aportes. Se prohíbe que el socio comunitario aporte trabajo o su capacidad. Sin embargo, se ha entendido que un socio comunitario puede aportar una idea en la medida que la idea esté escrita como tal y prueba ser explotada comercialmente. Cuarto, administración de la sociedad. Queda radicada exclusivamente en los gestores. Quinto, cesión de derechos de los socios. Se puede hacer mediante el acuerdo únicamente de todos los socios. Sociedad en comundita por acciones. ¿Qué es? Una sociedad limitada por acciones, un híbrido entre una sociedad y una sociedad de responsabilidad limitada. ¿Cómo se constituye la sociedad en comundita por acciones? Se constituye por la reunión de una capital dividida, en ocasiones que es aportado por un socio cuyo nombre no figura en la escritura social. Características. Primero, examinar la legibilidad de la constitución de la sociedad. Segundo, certificar la concurrencia del capital mínimo exigido por la ley. Tercero, presentar anualmente una memoria a la Asamblea de Socios. Empresas unipersonales. ¿Qué es? Es un tipo de empresas pueden conformarse por una persona natural o una persona jurídica, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos para desarrollar actividades mercantiles. Ventajas de las empresas unipersonales. Las principales ventajas que se presentan son: puede desarrollar cualquier tipo de actividad limitada. Segundo, puede ayudar a que obtenga más facilidad financiera por parte de los bancos. Responsabilidades de las empresas unipersonales. Para efectos de la responsabilidad que tiene este tipo de empresa, aplican las mismas responsabilidades que rigen a las sociedades limitadas. Creación de una empresa unipersonal. Detallar la manera en que se administra la empresa, las funciones específicas del administrador. De no hacerse esto último,
Se presume que el administrador tendrá todas las facultades dentro de las actividades vistas.